En estos minutos va a estar con nosotros José Olivera, que es el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. José, un gusto, bienvenido. Un gusto estar con ustedes aquí en la tarde de hoy. Bueno, hay 3 días de paro convocado que va a abarcar todo el país. Hoy la paralización convocada para los docentes de enseñanza secundaria afectó a Montevideo y a otros departamentos del sur y del este del país. Después, no creo que te acuerdes de memoria, no te voy a poner ese compromiso, pero tengo por ahí el detalle. No, podemos seguir el calendario. Sí. No. El de hoy era... El de hoy era Montevideo. 33, La Valleja, Rocha, Maldonado, Montevideo, Canelones y Durazno. Y Durazno. Perfecto. Mañana corresponde a lo que es el litoral y norte del país, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, con actividades durante todo el día en la ciudad de Salto. Y el día jueves, primero de junio, corresponde a lo que son los departamentos de Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Flores y Florida, con actividades en la ciudad de Colonia. Bien, perfecto, te acordabas perfectamente. Sí. ¿Hay una evaluación del de hoy ya? La convocatoria. Sí, muy alto nivel de adhesión a la medida de paralización. Los números primarios que arrojan los compañeros de la organización hablan de un nivel de acatamiento de desarrollo de la medida por encima del 85%, particularmente mucho más fuerte aquí en Montevideo y Canelones, área metropolitana. Eso se sigue dando, ¿no? Se sigue dando y con actividades en muchos puntos de la región. En definitiva, hoy había movilizaciones en San Carlos, en Maldonado, también las hubo en 33, las hubo aquí en el área metropolitana en Canelones y en Montevideo también, donde hubo una serie de actividades de corte de difusión, básicamente de materia presupuestal, allí en la sede del PCNT. Bueno, vamos a las razones del paro. ¿Por qué este paro? Bueno, este paro era parte de un proceso que nosotros iniciamos ahí por mediados de abril, donde ya visualizábamos una dificultad seria que era que el gobierno convocara en tiempo y forma a los ámbitos de negociación. De hecho, el presidente del PCNT, Fernando Pereira, lo planteó públicamente ya a principios de año, la necesidad de que en marzo se instalaran los ámbitos de negociación. No habíamos tenido respuesta hasta ese entonces y nuestra federación entendió oportuno que en primer lugar había que recorrer el país difundiendo la plataforma, recogiendo aportes de padres, de estudiantes y que había que ubicar estas 3 movilizaciones como una especie de síntesis de toda esa actividad que llevó más de 40 días. Ahora, a partir del viernes, cuando en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público el gobierno no presenta absolutamente nada, en una rendición de cuentas que tiene carácter presupuestal. Todos sabemos que no hay incremento presupuestal previsto ni para el 2018, ni 19 ni 20. Esta fue una opción del gobierno que hizo en el 2015 de partir la discusión presupuestal en 2. Por lo tanto, lo que hay en juego acá es mucho más de lo que se puso en juego en el 2015. Y teniendo en cuenta además que al 30 de junio vence el plazo constitucional para enviar el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento, bueno, que nos digan al día 26 de mayo que hay que esperar hasta con una fecha posterior al 11 de junio para ver si hay ámbito de negociación o no, para ver si el gobierno termina de delinear en el ámbito del Poder Ejecutivo la rendición de cuentas, es prácticamente reiterar el escenario del 2015, donde no hubo negociación. ¿Qué hay en la plataforma? ¿Qué es lo? Es decir, te pido que me jerarquices las cosas más importantes. Tú me dirás, todas son importantes, pero... No, pero hay un concepto general que tiene que ver con que el reclamo al gobierno de que cumpla con el compromiso electoral. Acá no nos podemos olvidar que hubo un compromiso electoral de la fuerza política hoy en el gobierno de tender al 6% del PBI para la educación, más un 1% para investigación y desarrollo. Porque hoy tampoco se habla mucho de este aspecto. Eso para nosotros es un piso mínimo que tiene que ver con generar las condiciones materiales para asumir algunos desafíos que son, por ejemplo, universalizar la educación a nivel de 3 años, universalizar la educación media, particularmente a nivel de secundaria y UTU. Esto conlleva que yo tenga que construir más centros educativos, ampliar otros, remodelar y poner en condiciones otros que hoy no las tienen, nombrar personal docente, técnico, administrativo para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y obviamente también las condiciones de trabajo. Implica discutir para un sector que tiene un alto componente de trabajadores un nuevo convenio salarial para lo que resta del periodo. O sea, son un conjunto de elementos que hacen a la estructura misma del sistema educativo. Lo hemos hablado muchas veces. Ustedes aspiraban hace unos años a un 4% de un PBI de 15.000 millones de dólares. Y hoy están aspirando a un 6% piso de 50.000 millones de dólares. Viste que hay gente que dice, bueno, no les alcanza con nada. Bueno, a ver, la recomendación del 6% del PBI como un piso mínimo que los países deben invertir en educación es una recomendación
que surge de la propia UNESCO, organismo especializado de la ONU, que ya a mediados de los 90 nos decía que aquellos países que tenían algunos desafíos importantes, particularmente en América Latina en materia de educación, debía hacer un esfuerzo para invertir este piso. Ustedes se acuerdan que allá por fines de los 80, principios de los 90, nosotros llegamos a plebiscitar incluso la reforma constitucional donde se pedía el 4,5%. Sí. Bueno, este cambio obedece a partir de esta recomendación que hace un organismo especializado como la UNESCO, no es un invento ni de los sindicatos uruguayos siquiera. En segundo lugar, obviamente que en el marco de un crecimiento económico el PIB se agranda, pero también se agrandan las demandas sobre el sistema educativo. Si nosotros queremos incorporar a los miles de jóvenes que hoy están afuera del sistema educativo, tenemos que ampliar la capacidad locativa, por ejemplo, en los centros de estudio. Si nosotros queremos incluir a los niños de 3 años, tenemos que construir edificios. No hay otra alternativa. Segundo aspecto, las demandas que hoy recaen sobre el sistema educativo no son las mismas demandas que teníamos hace 30 años atrás. Hoy yo analizaba el informe preliminar, los primeros datos que aportaba el INED en el marco del informe sobre el estado de la educación en Uruguay. Sí, dice, lo Uruguay, es lo que está en el observador de hoy. Exacto, desde el año 80 para acá, no ha tenido un salto cualitativo sustantivo en materia de educación. Y cuantitativo tampoco. Tampoco, claro, porque no, pero cuantitativo se puede marcar en el tema que hoy, objetivamente, hoy hay más estudiantes en el sistema educativo de lo que había hace 30 años atrás. Ah, en ese sentido sí. Sí, en ese sentido sí, pero desde el punto de vista cualitativo, que es lo que nos debe importar, no ha habido un cambio sustantivo, ¿no? Un año de diferencia nada más. Que se en logró. 30 y pico de años haya avanzado el país apenas un año más en términos de escolarización de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, no es un salto, digamos, desde el punto de vista de la calidad sustancial. Por lo tanto, hay un desafío de la educación uruguaya que se arrastra desde hace muchas décadas, que no se ha podido resolver y que no se va a resolver, por lo menos si no hay 3 cuestiones que se combinen. Uno, una definición social y política de cuál es el rumbo de la educación, cuáles son sus fines y objetivos. Esto implica construir un fuerte consenso social y político en torno a la educación. 2, si no se da ¿Y no hubo ya una reforma en el 2008? No, porque hay que recordar que lo planteado en términos de reformas... Todo el país recorrieron y llenaban gimnasios, salones... Uno de los reclamos más grandes que hoy hace, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Universitarios, que la lleva a que no participe del próximo Congreso Nacional de Educación, es justamente que todos esos aportes que se nutrieron de la participación ciudadana a lo largo y ancho del país en el año 2006, 2007, en el marco de lo que fue el primer Congreso Nacional de Educación, no fueron recogidas después por las políticas públicas. Y bueno, creo que ahí hay un gran debe. O sea que ahí hubo una pérdida de oportunidad muy importante en ese aspecto. Y te queda una tercera pata que creo que te corté. Pata tiene que ver con la definición de políticas públicas de mediano y largo plazo en materia de educación. En Uruguay, cada 5 años estamos ante una nueva reforma porque los partidos políticos no están dispuestos a asumir el riesgo político electoral que implica no tener resultados concretos dentro de 4 años. Y en educación todos sabemos que los cambios son o se pueden ver recién en términos de mediano y hasta de largo plazo. Yo siempre digo, abro el paraguas para después lo que te voy a decir, que no le podemos pedir a una maestra, no a un docente de secundaria, pero más o menos lo mismo, que sean los prohombres y las promujeres de la patria que en 4 horas te salven la patria, porque la mayoría de las escuelas no son de tiempo completo, entonces ese niño está 3 horas y media en el aula, o sea que lo que no hacemos en casa no se lo podemos pedir todo al docente, sobre todo a los maestros y maestras y también después a ustedes. El discurso de Richard Reed en aquel acto del 1 de mayo en el 2013, 2014, cuando dijo, está todo bien, pero yo quiero sindicalistas, trabajadores que laburen, que entren todos los días a trabajar. ¿Entendés el concepto? ¿Qué es lo que hace el gremio de la Federación Nacional de Profesores? Yo trabajo muy cerca de un profesor y sé que el loco suda la camiseta. Es un profesor de literatura y que hace periodismo 2x3 también y el loco prepara y anda con... Horas fuera del aula, además. Efectivamente, ¿no? eso es así. Horas fuera del aula. Desde el sindicato, ¿qué se le pide a los docentes para que jueguen un papel? A pesar de todo lo que reclaman, juegan un papel ustedes también Efectivamente, para que las cosas salgan, José. El primer elemento es la responsabilidad.
y sobre todo asumir la tarea con un compromiso hasta militante, si se quiere, en muchos casos. Nosotros vemos a lo largo y ancho del país cómo muchas veces se hacen tantas cosas maravillosas que no salen, que no son titulares de los grandes medios de comunicación, pero que explican o se explican a partir de un trabajo militante comprometido. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo concreto. ¿Cómo es posible que un grupo de estudiantes gane en una feria de ciencia en Estados Unidos que pertenecen a un liceo que, por ejemplo, no tiene laboratorio? Alguien debiera explicar por qué esos estudiantes han desarrollado una serie de aprendizajes, de capacidades, en cuestiones que implicaban prácticas que las tenían que hacer en un lugar que no era un laboratorio. Bueno, ahí se nota el trabajo del docente, ahí se nota el trabajo de la institución educativa, también obviamente se nota el compromiso de trabajo del estudiante, pero este es el promedio. Y bueno, pero en el profesorado uruguayo, en el magisterio uruguayo, está el promedio también de nuestra sociedad. Puede haber, y lo hay de hecho, una enorme mayoría que tiene la camiseta puesta, como lo diríamos, como también la de los otros, como lo hay en cualquier profesión, en cualquier ámbito social. Pero tu profesión, igual que la mía, si no te gusta no podés estar ahí. Ah, no, tiene un alto componente. Me metí porque no tenía más remedio. Tiene un alto componente vocacional, eso sin lugar a dudas, aunque yo diría que en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos 20, 30 años, ese componente profesional ha ido perdiendo terreno, ¿verdad? Porque muchas veces se ve en la opción laboral docente una salida rápida desde el punto de vista laboral, aunque esto tampoco es lo sustantivo, aunque esto tampoco es lo importante, porque hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos docentes, no solamente porque la carrera no es atractiva desde distintos puntos de vista, sino porque también muchos años, o todos los años mejor dicho, vamos viendo como un número importante de docentes con formación y con experiencia abandonan el aula para dedicarse a otra cosa. Otro tema para un programa entero, ¿no? Es Efectivamente. decir, se necesitan más locales, pero después tiene que haber docentes. José, gracias por hoy. No, gracias a ustedes, como siempre. ¿Te vas hacia Salto? ¿Te espera la gente de Salto? Me espera la gente de Salto, de mañana vamos a estar en actividades durante todo el día, incluso acompañados por algunos compañeros de la región, como son compañeros de CETERA y de la CNT de Brasil. Muchísimas gracias. A ustedes. Última pausa y nos queda un poquito más de día a día. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça.